Buenos días, vamos a comenzar la jornada del curso de verano de SpainSIF 2023. En primer lugar, daros a todos y a todas la bienvenida y las gracias por acudir de manera presencial, que sabemos que siempre requiere de más tiempo y de más esfuerzo y es algo que se valora muy positivamente, sobre todo de cara a tener oportunidades de networking. Quiero comenzar agradeciendo a la Universidad Politécnica de Valencia por prestarse a acoger este curso de verano y por toda la colaboración en la organización, a Ana, a David y a Marisa. Agradecer a nuestro patrocinador, a Pictet Asset Management, y a Rocío y a Lorenzo, que están hoy aquí también con nosotros presencial, por también continuar apoyando las acciones de formación permanente en el seno de SpainSIF. Voy a aprovechar estos primeros minutos de arranque para insistir en la naturaleza de la colaboración de las entidades académicas en un foro multi-stakeholder como SpainSIF, ¿no? En un foro conformado por 5 grupos, por entidades financieras, por entidades gestoras, como es el caso del patrocinador de hoy, por entidades académicas, proveedores, entidades del tercer sector, sindicatos, que además funciona desde 2009 buscando los consensos y tratando de promocionar las finanzas con criterios ESG en España. Bueno, pues contar con todo el input que nos trae, que esté el sector académico, tanto por la parte de formación como de investigación, poniendo en contacto con esa transferencia con el sector privado y con las entidades como las gestoras de activos, por ejemplo, en la potenciación del ecosistema de impacto, bueno, pues es muy, muy importante, ¿no? De hecho, una de las líneas estratégicas de la asociación es precisamente ese, potenciar la inversión de impacto, y esta acción en concreto va en la línea de alcanzar ese horizonte, ¿no? También hay que mencionar que es la primera vez que este curso de verano se hace fuera de Madrid, ¿no? Esto es importante de cara a, uno, dimensionar la relevancia que tienen estas cuestiones ya a nivel nacional, y dos, pues por hacer un esfuerzo consciente para descentralizar el acceso a las oportunidades presenciales de contenidos en estos temas, ¿no? Aprovecho también a los del streaming, porque bueno, si algo bueno nos ha traído los últimos 4 años es que podemos hibridar, y nos consta que tenemos muchas personas inscritas para seguirnos online. Sí les pediría que mantuviesen cerrado cámara y micro en la medida de lo posible. Si quisieren participar, nos pueden escribir al chat y desde ahí lo trasladaremos al marco presencial. Y también recuerdo que es una jornada recertificable por horas de formación de EFPA, y de manera que habrá un test disponible al finalización de la sesión para poder recertificar esas horas de formación permanente. Hoy tenemos una agenda realmente ambiciosa y concentrada en el tiempo. El título es Inversión de impacto, situación y perspectivas, porque realmente vamos a dar una visión bastante 360 y tratando de representar todos los actores que están involucrados en los desarrollos de este ecosistema, ¿no? Vamos a arrancar con una clase sobre estado de la cuestión de la estrategia de inversión de impacto como tal. Esto tenemos que tener los micros del streaming. ¿Voy a hacer otro intento, no? Sí, bien. Vamos a comenzar con el estado de la cuestión de la inversión de impacto como estrategia de inversión. Luego vamos a tener una ponencia especializada académica sobre herramientas de selección de fondos para inversores con prioridad de impacto. Continuamos con casos prácticos de inversión de impacto líquidos y líquidos, y pararemos para comer. Por la tarde, la agenda, tendremos una mesa de medición y reporting, otra mesa de riesgo, rentabilidad y liquidez, y por último una clase magistral también sobre la parte de esta más innovación que está empujando para la parte de escalar la inversión de impacto, que es el Blended Finance, ¿no? Por último, y como cierre de fiesta, tendremos una visita práctica aquí en Valencia a BioHub, donde podremos continuar y finalizar el networking de la jornada. Y para no robar más tiempo a los contenidos, porque vamos a tratar de ir en la medida de lo posible en tiempos, yo me presento después de 10 minutos hablando. Soy Andrea, soy la directora de SpainSIF, y ahora voy a compartir espacio con Rocío Jaureguizar, Sales Manager y ESG Specialist de Pictet Asset Management, para hacer este marco inicial y conceptualizar y contextualizar la inversión de impacto como parte del ecosistema de estrategias de inversión sostenible. Entonces, ahora le paso a Rocío la palabra un momento para que se presente y presente la entidad, y arrancamos el contenido.
Muchas gracias, Andrea. No sé si se me oye bien. Buenos días o buenas tardes. Como bien ha dicho, soy Rocío Jaureguizar y formo parte del equipo de Pictet Asset Management en España, al igual que mi compañero Lorenzo Coletti, que luego nos acompañará en una de las mesas redondas. Y para los que no nos conozcáis, pues Pictet Asset Management es una gestora de fondos suiza, independiente, con visión de largo plazo, donde ofrecemos soluciones de inversión a nuestros clientes en renta fija, renta variable, alternativos y multiactivos. Nosotros no hacemos de todo, sino que nos centramos ahí donde creemos que podemos aportar un valor adicional añadido a nuestros clientes. Y en cuanto a inversión responsable se refiere, sí que creemos que la responsabilidad es indisociable a ese compromiso a largo plazo y que parte de la forma en la que gestionamos nuestros propios activos, es decir, nuestro balance, la forma en la que tratamos a nuestros empleados, la manera en la que hacemos filantropía y también la forma que tenemos de gestionar el impacto medioambiental nuestro como entidad. Esta convicción es la que nos llevó desde mediados de los años 90 a crear unas primeras estrategias innovadoras de renta variable temática centradas en objetivos medioambientales y sociales, así como introducción para quien no nos conozca. Bueno, entonces arrancamos, si os parece, contenido. Vamos a presentar antes de nada el orden de contenidos de esta primera sesión, ¿no? En primer lugar, vamos a dedicar una primera mitad a la revisión del marco conceptual de la inversión de impacto como estrategia de inversión sostenible y lo vamos a conceptualizar dentro del abanico de distintos procesos de incorporación de información de sostenibilidad a la gestión de activos con criterios ASG. Después vamos a hacer un zoom a esta estrategia en concreto y vamos a ver dimensión por dimensión, entendiéndolo como una lista de posibles dimensiones que puede aportar la inversión de impacto cuando se da en la gestión de activos y viendo también cómo de avanzado está el marco de esas propias dimensiones de manera individual. Y vamos también a tratar de hacer referencias, aunque sean cruzadas, desde la regulación europea de finanzas sostenibles a cómo estos procesos de inversión de impacto pueden estar más o menos representados en las distintas piezas regulatorias que se están poniendo en marcha y ya aplicando hoy por hoy. La segunda mitad del contenido nos vamos a centrar en la revisión de mercado, la revisión de datos disponibles de inversión de impacto en el mundo por regiones y por sector, también los marcos de medición, que es una de las piedras angulares, esos marcos de medición más utilizados y qué características tienen y, por supuesto, vamos a sacar al final la bola de cristal para ver qué podemos esperar tanto en términos de desarrollo de mercado como en términos del estado de madurez, ¿no?, de la estrategia. Yo me voy a centrar en la primera mitad en la revisión conceptual, Rocío en la segunda mitad en la revisión de mercado. Bien, como estrategia de inversión sostenible hay que tener en cuenta que aquí hay 4 enfoques muy diferenciados. Por un lado, el enfoque de selección de compañías, de premiar o penalizar compañías por la exposición a actividades que o bien sean controvertidas en aproximación negativa o bien sean valoradas como algo positivo para el fondo en aproximación positiva. En segundo lugar está el enfoque de integración, que es meter a la coctelera toda la información de sostenibilidad junto con la información financiera y con eso hacer una toma de decisión de inversión unificada. En tercer lugar está la pata de diálogo de influencia, de diálogo activo y voto, de generar esas relaciones, esos vínculos con las empresas y con los proyectos, tratando de influir para que o bien a través de ese diálogo activo o de políticas de voto se generen cambios en el comportamiento, en la performance de esas empresas. Y por último está el enfoque de impacto, el enfoque de generar cambio. Y esto, en este orden en el que lo he trasladado, se entiende que es un orden de mayor sofisticación, sobre todo a la hora de cuánto contribuyen esos procesos de inversión, esas estrategias, a alcanzar los objetivos de sostenibilidad, ¿no?, de menor a mayor contribución. Este marco está centrado exclusivamente en procesos de inversión. Estamos hablando, recordemos, de procesos. Insisto en esto ahora para cuando lleguemos a la parte de regulación en la que hablaremos de resultados. La estrategia de inversión de impacto, aunque es una definición que está generando mucho volumen tanto de investigación como de discusiones a nivel sectorial, se señala muchas veces como aquella estrategia en la que se intenta generar un impacto positivo, esto es algo sobre lo que no se discute, que el impacto sea positivo, generando un retorno financiero con distintos perfiles de retorno que luego también nos podrá comentar Rocío, de una manera medible y por lo tanto con una rendición de cuentas que sea reportable,
De manera intencional, y esto sí genera muchas conversaciones paralelas, la intencionalidad o la posible atribución del impacto, demostrar que la inversión cuando se realizó ya tenía implícito en el plan haber generado ese impacto como consecuencia de la inversión. Esto muchas veces se relaciona con la teoría del cambio, incluso ya se relaciona a nivel de folleto, que esa teoría del cambio pueda estar incluida a nivel de folleto. Y por último, y esto sí es la dimensión que más conversaciones paralelas y por qué no también controversias genera, es la adicionalidad, ¿no? La adicionalidad entendida como o bien aprovisionamiento de capital en mercados donde naturalmente ese capital no fluye, entendida como abastecimiento de servicios o tratar de solucionar retos a comunidades vulnerables o excluidas, o entendida como ir más allá del impacto económico inherente que tiene la actividad por el hecho de existir, ¿no? Estas dimensiones pueden darse todas a la vez, pueden darse una conjunción de ellas y todavía no hay un consenso a nivel global y generalizado sobre si han de darse todas o en función de qué tipo de mercados a la vez, etcétera. Pero sí es, digamos, el listado de dimensiones totales que se pueden dar cuando se aplica o cuando se identifica en el mercado una estrategia de inversión de impacto. Bien. Estas estrategias, las que presentaba en la primera diapositiva, son las que se utilizan para hacer los estudios de mercado de los IFs en el mundo. Y el ecosistema de la inversión sostenible ha cambiado muchísimo a lo largo de los años. Como parte de esos cambios, la estrategia de medición también está llamada a cambiar y a actualizarse. Si estuviésemos hablando de una curva de distribución normal, en lugar de decir que la cúpula de la curva está moviéndose o deformándose hacia un H cuadrado, aprovecho para decir esto porque estamos en la universidad, diríamos que la curva se tiene que desplazar hacia la derecha, ¿no? En términos de medición. Y está en desarrollo una nueva metodología que, en lugar de medir exclusivamente estrategias de inversión, mide niveles de ambición de esas estrategias y cómo se van aplicando. Y en esa nueva metodología, la inversión de impacto presenta una especie de desdoble entre inversión alineada con el impacto e inversión generadora de impacto. Esto puede parecer un matiz, pero no lo es. A falta de que se desarrolle en mayor detalle ese desplegable de la nueva metodología, hay dos cuestiones que dentro de cada una son importantes. Por un lado, en la alineada con el impacto se orienta más al impacto que tiene la compañía y la generadora de impacto se alinea más con el impacto que tiene el inversor. El impacto que se puede atribuir a la compañía o el impacto que se puede atribuir al inversor por el hecho de invertir. Y por el otro lado, en la parte de la inversión generadora de impacto también se hace referencia a las actividades no transformables, aquellas actividades que hay que cambiar para conseguir un impacto positivo, ¿no? De manera que son transformadoras. Bien. Otros marcos de referencia en el ecosistema de la inversión de impacto puede ser el Impact Management Project, del IMP. El IMP genera una matriz de doble entrada de letra y número, atendiendo a la mayor ambición o a una serie de características que se pueden dar en las prácticas de inversión de impacto, ¿no? Por un lado, hace referencias a cuanto más nos acercamos a lo que llaman el C6, ¿no? A esas categorías, hace referencias, por ejemplo, al aprovisionamiento de capital flexible, que distintas capas de la inversión estén dispuestas a asumir cuestiones o perfiles de riesgo-rentabilidad distintos a otros inversores, que se estructure el perfil de riesgo-rentabilidad. Sobre esto nos contarán más en la última jornada. Los segmentos de población vulnerable o la involucración activa del inversor con las participadas, ¿no? En este caso. Bien. Me estaba refiriendo más bien a esta segunda, pero este es el preámbulo. Sobre referencias en la regulación. Yo soy consciente de que en los eventos que generamos de finanzas sostenibles ahora mismo hay una preponderancia de dedicar mucho tiempo a regulación. Hoy es posible que no sea el caso porque la inversión de impacto todavía está más en una fase de desarrollo de mercado que de desarrollo regulatorio, pero ya empieza a haber pistas, sobre todo en el entramado regulatorio europeo de finanzas sostenibles, que nos invitan a pensar o nos llevan a pensar por dónde puedan ir las cosas en el futuro, ¿no? En primer lugar, hay que hablar de la taxonomía. Si bien la taxonomía no es una definición de qué es inversión de impacto y qué no, sí que
puede ser utilizada como una señal de mercado sobre qué inversiones están alineadas con el impacto de la compañía en actividades que ya estén transicionadas, en actividades que ya sean verdes. Hoy por hoy la taxonomía es una clasificación de rendimiento de actividades económicas en base a su alineación con objetivos ambientales de la Unión Europea. Es una clasificación de actividades, pero se puede calcular el porcentaje de proyecto, porcentaje de compañía, y eso sí puede ser un indicador de alineación con el impacto, no generación, alineación. En el caso de la SFDR, el Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenibles, si bien no hay un tipo de divulgación concreto orientado o denominado como tal para la inversión de impacto, sí que en los datos que hay que rellenar para los fondos artículo 9, aquellos que persiguen una inversión sostenible, se dan visos o se hacen preguntas al inversor sobre cómo pretende conseguir o cómo va a perseguir un objetivo de sostenibilidad. Y eso sí nos puede llevar a pensar que en el futuro, sobre todo si la SFDR se convierte en un sistema de etiquetado, pueda haber cabida para una parte dedicada exclusivamente a la inversión de impacto. Y lo mismo sucede con la supervisión del uso de terminología de sostenibilidad en los nombres de los fondos, ¿no? Tenemos una propuesta de guías de supervisión que está en el horno y sobre la que se está consultando, haciendo consulta pública, que una de las cuestiones que pregunta es si el uso de la palabra impacto en los nombres de los fondos ha de tener algunos requisitos especiales en términos de reporting o de medición o de intencionalidad para que sea algo supervisable, ¿no? por la supervisión financiera. Por último, y no menos importante, aunque esto políticamente está ahora mismo en plena parálisis, sí que en la propia naturaleza del Plan de Acción de Finanzas Sostenibles de la Unión Europea estaba el desarrollo de una taxonomía verde y en paralelo una taxonomía social, ¿no? Esa taxonomía social utiliza la palabra impacto a la hora de definir tipos de actividades y define en esa propuesta de taxonomía social preliminar actividades que tienen cabida actividades que o bien generen un impacto positivo más allá de la actividad económica inherente, actividades que minimicen un impacto negativo o actividades que permitan esas otras actividades que maximizan el impacto positivo o minimizan el impacto negativo. Y es la primera pieza, aunque sea un borrador del grupo de expertos, donde habla de impacto social positivo por primera vez como algo regulable. La taxonomía verde habla de actividades de contribución sustancial, actividades facilitadoras y actividades de transición. En cambio, la propuesta de taxonomía social habla de actividades de maximizar impacto positivo, minimizar el negativo o facilitadoras de alguna de las otras dos. Como digo, está en plena parada en seco, frenazo en seco, hasta que se renueve la nueva administración de la Comisión Europea y se valore si esto realmente va a desarrollarse y va a terminar siendo unos actos delegados como los que tenemos de taxonomía verde, pero desde el punto de vista de la inversión de impacto no le podemos perder la pista, aunque sea estos borradores preliminares que ya nos hablan de esto por primera vez. Y ya le paso la palabra a Rocío para pasar a la revisión de mercado. ¿Tienes puesto? Sí, no, es que ¿Sí? ¿Ya? puedes utilizar el de solapa o aquí. Si no se me oye, me decís. ¿Sí? Vale, perfecto. Muchas gracias, Andrea. Pues ya habéis visto que ya he hecho esa revisión conceptual. Vamos a pasar ahora nosotros a hacer esa revisión de mercado, a cómo está. ¿No se oye? No se oye. Me siento entonces, quizás, ¿no? Ahí se oye, pero aquí no. Perfecto. Avisadme si no se oye, ¿vale? Como decía, vamos a llevar a cabo la revisión de mercado. ¿Cómo está la inversión de impacto a nivel mercado, a nivel regiones? ¿Qué tipo de estrategias, de métricas más bien y herramientas son las más utilizadas? ¿Y cuáles van a ser los principales retos y perspectivas o tendencias que vemos de cara a los próximos años? Aquí podemos ver una imagen de una encuesta que hace todos los años el Global Impact Investing Network, una organización sin ánimo de lucro que, como conocéis, todos los años hace este tipo de encuesta. Y bueno, esto es una muestra, en ningún momento estamos diciendo que esto sea todo el mercado de la inversión de impacto, pero nos ha parecido que es una buena muestra como punto de partida para sacar algunas conclusiones. Aquí en concreto podemos ver cómo de ese 100% de la muestra de encuestados, que los que van a contestar principalmente van a tener ya un sesgo de impacto, y comentar que es la de 2022, por lo que los datos son referentes a 2021, podemos ver que la alocación está principalmente en un 55% en compañías europeas, frente a, en segundo lugar, un 37% de compañías americanas, donde
Por otro lado, va a haber mayor número de compañías o de organizaciones en Estados Unidos, ya que es una región más vasta, pero podemos concluir que principalmente esa alocación de impacto está todavía en compañías basadas en mercados desarrollados frente a las basadas en mercados en desarrollo. Si analizamos por un momento la evolución de la inversión de impacto a lo largo de los años y en las distintas etapas, podemos ver cómo, aquí los datos son a 2019, estamos en un 70% prácticamente en ese crecimiento firme, en la etapa de crecimiento firme, seguido de un 20% en la fase de despegue, de inversión de impacto. Y un dato curioso e interesante es que nadie cree que la inversión de impacto esté en declive. Y es que es cierto que la inversión de impacto se ha desarrollado mucho a nivel sofisticación y a nivel profundidad. Y un buen ejemplo sería comparar esta misma encuesta con la encuesta del año 2011, donde teníamos que un 75% se encontraba en los primeros pasos de inversión de impacto. También es cierto que se ha desarrollado mucho en los últimos 12 meses, se ha avanzado mucho, que no está incluido aquí, pero no es menos cierto que la Agenda 2030 se acerca cada vez más rápido, peligrosamente, y por lo tanto lo que se desarrolle en este aspecto en los próximos años va a ser clave. En esta imagen tenéis mucha información, pero vamos a centrarnos en los indicadores de crecimiento de los últimos 10 años. Nos vamos a fijar sobre todo en la parte azul oscura que tenéis en la parte de abajo de vuestras pantallas, donde ahí es donde más crecimiento ha habido en los últimos 10 años. Y yo destacaría 3 principalmente. Tenéis investigación de mercado, de tendencias y de prácticas. En segundo lugar, la sofisticación de las métricas. Y en tercer y último lugar, el conocimiento de los profesionales en materia de ASG. Algo en lo que nosotros estamos completamente alineados, ya sea en ámbito de investigación, donde realizamos informes tanto por nuestra parte como en colaboración con distintas entidades internacionales. En términos de medición de impacto, no nos ha quedado otra, como a muchos otros, de crear nuestras propias métricas de impacto mientras llega esa deseada estandarización. Y hemos ido, lógicamente, actualizándolas y mejorándolas con el paso del tiempo. Y finalmente, en cuanto a la formación se refiere, estamos muy enfocados a la formación interna, porque al final nosotros creemos que somos los primeros que tenemos que estar al día y formados de este tema que está en constante evolución, como comentaba Andrea, y así ser capaces de sentarnos con nuestros clientes y poderles actualizar todos estos cambios. Y es algo que también nuestros clientes se han dado cuenta y nos comienzan a demandar formación para sus empleados. En cuanto a la alocación por desglose de sectores, aquí podemos ver cuáles son los que más están despuntando, los que más están creciendo. Aclarar brevemente que WASH nos estamos refiriendo a agua, saneamiento e higiene y que ICT nos estamos refiriendo a infraestructuras comunes de telecomunicaciones. Dicho esto, podéis ver aquí qué segmentos están despuntando más. Unos son más medioambientales, otros son más sociales, pero lo interesante aquí es que ya podemos encontrar productos líquidos invertibles en la mayoría de ellos. Por ponernos algunos ejemplos desde nuestro punto de vista, donde tenemos estrategias como el agua, por ejemplo, que tiene un track record ya de más de 20 años, o una estrategia en salud, o, por ejemplo, en nutrición. Porque desde nuestra experiencia, la inversión de impacto no es única y exclusivamente de la financiación privada, sino que también lo que es la inversión líquida, como puede ser la renta variable temática, te puede ayudar a conseguir esos objetivos tanto medioambientales como sociales. En esta imagen tenemos mucha información, pero vamos a analizar brevemente cuáles son las métricas, las herramientas que han sido más utilizadas a la hora de ponernos objetivos, medir y reportar. Yo destacaría, si queréis, 3 o 3, casi 4. La primera, y con gran diferencia, es los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Como todos recordaréis, en 2015, y tras un gran debate, la ONU lanzó esos 17 objetivos y 169 metas con la mirada puesta en 2030 y con una ambiciosa agenda de desarrollo sostenible. Y es que los objetivos van desde erradicar la pobreza hasta una educación de calidad, pasando por la igualdad de género. Es cierto que son unos objetivos que iban más diseñados hacia los legisladores y reguladores, pero que muy rápidamente traspasaron a compañías y a ciudadanos, y yo creo que es una de las métricas que más conocemos todos y más se usa. ¿Cuál es el problema? Que, como en otros casos, no existe una única forma de medir ese impacto a los ODS. Nosotros, por ejemplo, cuando desarrollamos nuestra propia métrica hace ya algunos años, lo que decidimos fue analizar los productos y servicios de las compañías de nuestra cartera, pero también las operaciones, que nos parece muy relevante, de las compañías. Así éramos capaces de mapear ese impacto tanto positivo como negativo.
de las compañías de la cartera y luego con ese ranking o esa nota, ese scoring, ajustarlo en función de las controversias a las que se exponía cada compañía. ¿Por qué es relevante el impacto positivo y negativo? Porque una compañía puede ser muy sostenible en términos medioambientales, pero tener un impacto muy negativo en la pata social. Y de la misma forma, no es lo mismo las controversias a las que se va a enfrentar una empresa financiera que una tecnológica que una energética. Pero insisto que esto es como nosotros decidimos medirlo, ya que no hay a día de hoy una estandarización. En segundo lugar, que son los puntos 2 y 3 que tenéis en pantalla, tendríamos el conjunto de catálogo de métricas IRIS, que también es muy utilizado y es un conjunto de métricas para la medición, gestión y optimización del impacto. Y en tercer lugar, el IMP, que ya ha comentado Andrea brevemente, el Impact Management Project, que es un grupo de trabajo de organizaciones a nivel global cuyo objetivo es buscar esa estandarización que falta en la industria a la hora de medir el impacto financiero, medioambiental y social. Y quizás muy brevemente los SUMPRI, los principios de inversión responsable de las Naciones Unidas. Aquí lo interesante va a ser seguir su evolución, cómo hasta hace unos años tenían mucha más presencia en regiones como puede ser Europa y cómo ahora están comenzando a tener mucha más presencia en regiones como Latinoamérica. La conclusión a la que sí que podemos llegar después de ver esta slide es que hay muchísimas métricas, muchísimas herramientas diversas, muchos ratings y quizá el objetivo hacia donde deberíamos evolucionar es hacia una estandarización en cuanto a métricas ASG se refiere. Vamos a pararnos a analizar la alocación por tipo de organización. Aquí quizás podemos diferenciar dos grandes tipos, los non-profit y los for-profit. Y aquí quizás es interesante revisitar ese concepto del venture philanthropy, que decíamos capital riesgo filantrópico, por traducirlo de alguna forma, que es que tiene por objetivo crear compañías que tengan objetivo social, ya sea en la financiación o con ayuda en la gestión, pero el objetivo aquí era que esas compañías tuvieran un mayor impacto social o medioambiental. La rentabilidad está un poco en segundo plano. Por lo tanto, estamos un poco, si queréis, a medio camino entre la donación y la inversión. A día de hoy ya sabemos que un filántropo convive tranquilamente con un inversor tradicional que no quiere renunciar a la rentabilidad y de hecho podemos ver en pantalla cómo ese 14% de los non-for-profit ha ido o va yendo poco a poco a menos con los años, mientras que el bucket de for-profit ya cuenta con más de la mitad o ya supone más de la mitad del mercado. Y es que desde que se ha democratizado la inversión de impacto, se espera una rentabilidad al menos similar al de la inversión tradicional. Y eso yo creo que a día de hoy lleva todavía mucha confusión, porque hay mucha creencia todavía que la inversión de impacto nos va a dar necesariamente una rentabilidad menor. Y nada más lejos de la realidad, no tiene por qué ser así. Por eso necesitamos invertir en formación en la industria, ir de la mano de un muy buen asesor y también esperar que con el tiempo haya más track record, más datos de un mayor número de años donde podamos ir comparando la rentabilidad de la inversión de impacto frente a la rentabilidad de la inversión tradicional. Sí que hay pocos estudios, pero los hay y los que hay ya nos dicen que esa rentabilidad de la inversión de impacto está en mercado. Y cambiamos un poco de tercio y pasamos a otro tipo de estudio, a otro tipo de muestra. Este es un estudio que hacen nuestros compañeros de SpainShift todos los años, que creo que el de 2022 saldrá en octubre de este año. Mientras salen esos nuevos datos, aquí tenemos el último disponible. La muestra también es diferente. Primero es solo España y segundo el tipo de encuestado va a ser propietarios de activos, gestores de activos y entidades financieras principalmente. Pero podemos destacar al menos 3 puntos muy interesantes, yo creo, de esta diapositiva. Aquí tenéis la evolución de las estrategias sostenibles en 2019, 20 y 21. El primer punto que quiero tratar son las exclusiones. Como sabéis, las exclusiones es el paso más básico a la hora de integrar la sostenibilidad en nuestras carteras, pero vemos que era la primera estrategia utilizada en 2019 y, sin embargo, va a menos a marchas agigantadas. Eso es muy buena noticia, porque significa que son activos bajo gestión que van subiendo peldaños, si queréis, a lo largo de la slide, hasta sobre todo integración a ASG, que es un paso adicional. Por lo tanto, como decía, muy buenas noticias. Otro punto interesante es engagement y proxy voting, diálogo activo y voto. Algo en lo que en España hace unos años no se hablaba, no se conocía ni se esperaba, como quien dice.
Sin embargo, en 2021 ya es la segunda estrategia más utilizada y además es una herramienta muy útil a nivel transversal. Nosotros, por ejemplo, no utilizamos solo el diálogo activo y voto en nuestras estrategias más sostenibles, sino que lo hacemos en todas nuestras estrategias, también en las tradicionales, ya que nos parece una herramienta muy útil a la hora de invertir en empresas que creemos que tienen mucho potencial, pero que todavía les queda un largo camino a nivel medioambiental. Dicho esto, no es un camino fácil, no es algo donde vayamos a ver los resultados de un día para otro, es más bien a medio plazo, se necesita además de tiempo y recursos, tiene que ser un diálogo, lógicamente, en ambas direcciones, pero sí que creemos que si queremos ser un inversor de impacto, no es suficiente con invertir en aquellas compañías que ya son muy sostenibles, sino que hay que ayudar a financiar y a invertir en esa transición a una economía más sostenible. Y el tercer punto, inversión de impacto, arriba de todo, la pata con más carga sostenible, si queréis, donde podemos ver que de 2019 a 2020 ha aumentado los activos bajo gestión. Sin embargo, ha bajado ligeramente en 2021. Una de las razones, que ya ha comentado además Andrea, es la entrada en vigor en marzo de 2021 del Reglamento de Divulgación, o SFDR por sus siglas en inglés, donde por primera vez teníamos un marco común en Europa y, por lo tanto, en España también, donde todos los integrantes de la industria debíamos clasificarnos. Es un marco además muy ambicioso, que está en sus primeros pasos y en evolución, que solo integra la pata de la A, de ambiental, por lo tanto, la parte social aquí todavía no tiene mucha cabida y por eso es por lo que ha descendido un poco en 2021. No es necesariamente malas noticias, significa que en esa pata de arriba de mayor carga sostenible vamos a ir encontrando cada vez lo que realmente es inversión de impacto y estamos convencidos de que irá creciendo a poco con el paso del tiempo. Y ya casi terminando, vamos a analizar un pelín los retos y tendencias que vemos de aquí a los próximos años. Quizás, como también hay mucha información, haría dos grandes bloques de retos, si queréis. Los primeros son las primeras 4 barras que tenéis en pantalla y que podrían resumirse con todo lo relacionado con falta de homogeneización a la hora de medir, falta de estatarización a la hora de reportar, falta de transparencia, falta de datos o datos que no son comparables. Ese sería como el primer gran bloque de retos. Y en segundo y último lugar, el otro bloque, que serían las otras 4 barras siguientes que tenéis en pantalla, podrían resumirse con el riesgo de viabilidad financiera, es decir, ese riesgo de no ser capaces de llevarlo a cabo y de materializarlo. Y ya para terminar, me quiero despedir con 2 recomendaciones de lectura veraniega, si todavía no habéis decidido qué leer en la playa este verano. El primero de ellos es un informe sobre biodiversidad que tenéis disponible en nuestra página web y donde explicamos por qué creemos que este tema debe ocupar y preocupar a los inversores. Y es que hemos visto cómo a lo largo de los últimos 30 años hemos creado más prosperidad en la humanidad que en los últimos siglos pasados juntos, lo cual ha sido fantástico, maravilloso, pero nos hemos dedicado a construir más carreteras que nunca, más edificios que nunca, más máquinas que nunca. ¿Y a qué precio? Pues bueno, ya sabemos que a día de hoy estamos consumiendo más recursos de los que la Tierra puede reponer. Y creemos que el sector financiero va a ser clave a la hora de frenar esa degradación de los ecosistemas. No os cuento más, ahí está la primera recomendación. Y en segundo y último lugar, en cuanto a la gestión del cambio climático se refiere, creemos que es muy necesario que todos conozcamos y sepamos aplicar los distintos tipos de emisiones. Tenemos las emisiones de alcance 1, 2 y 3. Las emisiones de alcance 1 serían aquellas emisiones de gas de efecto invernadero directas por parte de una empresa. Las de alcance 2 serían aquellas emisiones indirectas por parte de una compañía, por ejemplo, la energía que compro para funcionar mi fábrica. Y en tercer y último lugar, las de alcance 3, que son esas emisiones indirectas de toda la cadena de valor de una compañía. Y creemos que si queremos llevar a cabo una gestión óptima de los riesgos climáticos, tenemos que incluir las de alcance 1, las de alcance 2, pero también las de alcance 3 que no se están incluyendo casi nunca. Y este informe también contiene un concepto muy interesante, que son las de alcance 4, esto ya es para nota, que son esas emisiones ahorradas o evitadas que se pueden calcular con esa reducción de carbono de los productos y servicios de una compañía. Y hasta aquí lo que os quería comentar hoy. Devuelvo la palabra a Andrea para finalizar. Yo tengo también recomendaciones de lectura de verano, me temo. En este caso, seguro que más arduas que las que nos acaba de presentar Rocío, pero sí son lo que para mí son los 3 principales frentes abiertos de la inversión de impacto a día de hoy, ¿no? Y sobre todo publicaciones de esta entidad que intenta homogeneizar, aunar un poco la interpretación que hace el ecosistema, ¿no?
En ese sentido, en primer lugar, la contribución o la potencial contribución de la inversión de impacto a la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible y en esa senda dónde estamos y qué alternativas, qué escenarios hay para escalarlo de manera que se acelere el alcance que tengamos a estos objetivos. En segundo lugar, una guía de una wishlist. Yo vuelvo a las palabras en inglés ya sin ningún miedo, una wishlist de qué podrían presentar aquellos productos de inversión de impacto en mercados líquidos, también con el foco puesto hacia escalar, hacia que ese volumen de capitales que se canalice a través de esta estrategia y hacia objetivos de sostenibilidad crezca de manera exponencial. Y ahí, por cierto, hay una muy buena definición desde mi punto de vista de la teoría del cambio. Y en tercer lugar, el frente abierto de las dudas o las posibles dudas que pueda haber, no a nivel del propio sector, que aquí entre conversos lo tenemos muy claro, ¿no? Pero las posibles dudas que pueda haber sobre la rentabilidad de la inversión de impacto cuando esto realmente llega al mercado mainstream, cuando se generaliza, ¿no? Entonces, unos primeros datos sobre, performance financiera que hay a nivel macro sobre inversión de impacto. Como adelantaba, mis lecturas seguro que son menos animadas que las que propone Rocío, pero sí son frentes en los que se esperan futuros desarrollos de mercado, no solamente regulatorios, también de mercado y también desarrollos por la parte investigadora, ¿por qué no lanzarlo desde aquí, ya que estamos en un foro bastante adecuado y bastante orientado a esto? Soy consciente de que es posible que haya preguntas en la audiencia y en el chat, pero por el bien de la agenda y porque quedan 2 minutos hasta que comience la siguiente ponencia, haremos lo siguiente. En el chat responderemos por escrito. Ahora nos sentamos, Rocío y yo, si hay alguna pregunta con el chat de Teams. Y en el caso de la presencialidad, tenemos un parón entre la parte de mañana y la parte de tarde y estaremos encantadas de conversar con vosotros durante la comida. Entonces, le voy a dar paso a Ana García Bernabeu para que haga el keynote sobre herramientas de selección de fondos para inversores con prioridad de impacto.